Soy Yolanda Ruiz y tengo 59 años. Soy María Elvira Samper y tengo 77. Somos menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a hablar de todo, de lo bueno, lo malo, lo feo, las felicidades, los fracasos, los éxitos. De política, de economía, de arte, de música, de literatura, porque las mujeres menopáusicas están en todos los oficios. Vamos a hablar de las vidas de estas mujeres, no solamente del proceso menopáusico y de la vida privada, sino de la vida pública también. Hoy quiero plantear varias preguntas distintas, porque la mujer que tenemos aquí de invitada hoy nos puede hablar de muchos temas. Vamos a escoger algunos porque son muchos asuntos, pero comienzo con una pregunta. ¿Qué significa ser una mujer rebelde en tiempos en que las mujeres no tenían voz ni posibilidad de nada? ¿Para qué sirve la poesía? ¿Por qué leemos ficciones? ¿Por qué leemos literatura? ¿Se puede tramitar con las palabras la ansiedad? ¿Se puede tramitar con las palabras el envejecimiento? ¿Cómo se vive el envejecimiento desde las palabras, desde la literatura? ¿Cómo se sobrevive a la muerte de un hijo? Temas que vamos a tocar hoy con nuestra invitada, escritora, maestra, Piedad Bonet. Piedad, qué gusto tenerte aquí en Menopáusica, así que bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con dos personas que admiro y quiero. Pues felices también, te teníamos allí desde hace rato. No, emocionadas es la palabra. Aquí tenemos todas algunas de la parte de las lecturas muy juiciosas, pero pues son muchos los temas. Estábamos con María Elvira antes de comenzar la charla. Bueno, escojamos porque es que con Piedad hay mucho para hablar, pero muchísimo. Y yo tal vez lo primero que quisiera plantear, se los quiero plantear a las dos, porque es que ustedes son de una misma generación. ¿Cuántos años tienes, Piedad? 73. Yo soy más grande. 77, ya sabemos que María Elvira tiene 77, con lo cual yo me siento hoy como una niña. Claro. Yo tengo 59, ya casito 60. Eres una niña absoluta. Estoy a días de cumplir 60, nos va a tocar cambiar la presentación y todo, estoy a días de cumplir 60, pero me parece súper interesante la generación de ustedes y la condición de rebeldes de ustedes dos. Porque fue una época, las dos rebeldes. Es que María contaba aquí también de sus historias en el colegio y de las batallas, y a ti que te hemos conocido mucho a través de este último libro, que es La mujer incierta, que es muy impresionante y se lo recomiendo de una vez. También hablas allí de la rebeldía. Entonces sí les quiero preguntar eso, ¿qué significó ser mujeres rebeldes? ¿Ustedes fueron adolescentes en los 60 más o menos? Sí. En los 60. Sí, en los 60, claro. Nos tocaron los Beatles, nos tocó todo ese movimiento hippie. El hippie y la guerra de Vietnam cuando íbamos entrando a la universidad y todo eso, sí. Y la emergencia de todo el movimiento estudiantil. Claro. Y toda la, digamos, ¿cómo se dice? Los coletazos o no, pero las repercusiones de la Revolución Cubana. Entonces a uno trataban de cooptarlo, ¿cierto? Para que fuera activista y saliera a las calles y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero bueno, Piedad, Creo la que rebeldía, una generación privilegiada. una generación súper interesante. Maravillosa. Generación porque bisagra. personas, sí, que rompimos con un montón de cosas. Y el mundo no estaba preparado para nuestra ruptura, porque, por ejemplo, lo de la píldora, eso no funcionaba bien. Porque claro. Es que la píldora creo que salió en el 60 y algo, Sí. 61. Pues yo pregunté mi mamá se convirtió en una activista, entre comillas, en todas sus columnas defensora del anticonceptivo, con el argumento de que las mujeres teníamos el derecho de decir sobre nuestro propio cuerpo y decir cuándo y cómo tener los hijos. Y yo un día alcé la mano en el colegio, pero ¿qué son los anticonceptivos? Me votaron, me castigaron un sábado. Le pasó a Piedad también, terminó en un internado. Sí, yo muy chiquita empecé a ser muy rebelde, pero sin una conciencia de rebeldía, porque es que yo veo que María Elvira tuvo una mamá rebelde, en cambio yo tuve una mamá ajustada completamente a los mandatos que le habían dado. Entonces, una pregunta que me he hecho siempre es, ¿de dónde nace la rebeldía de un ser humano que está completamente cercado por la tradición, ¿cierto? Por el conservadurismo, por unas imposiciones muy brutales? ¿Y has encontrado respuesta? Yo creo que es una fuerza interna, porque cuando me he puesto a leer biografías de los escritores y todo eso, me doy cuenta que es que hay gente que ya viene equipada con una capacidad de discrepancia del mundo que yo agradezco haber tenido tan temprano. Me costó sudor y lágrimas, porque de chiquita me hicieron sentir que yo era una niña mala. A mí también. ¿Sí? A mí me llamó un día la rectora del colegio y me dijo, María Elvira, quiero decirle que usted es una líder, pero una líder para el mal. Calculen lo que eso significa. Sí, claro. ¿Y qué edad tenías? Yo debía tener 16 años, una cosa así, estaba como en cuarto, quinto bachillerato. Entonces,
Yo creo que lo que pasa también, a mí me hubiera gustado tener el talento porque yo creo que yo tengo una cosa adentro y quisiera escribir todo lo que siento, pero yo creo que esa rebeldía... ¿Qué tal María Elvira quejándose de no tener talento? No, Hágame el favor. No, yo no tengo, yo escribo, pero yo no soy capaz de escribir una novela. Lo que yo sí creo es que aparte de que uno tenga esa fuerza, yo creo que es que uno se siente asfixiado. Y yo tenía una válvula de escape que era saber que mi abuelo era súper liberal, masón, defensor de separar la iglesia del Estado. Entonces ahí había una cosa de la resistencia de la dictadura de Rojas Pinilla. Entonces mientras mi mamá pues defendía eso, también era como tu mamá. No era pródiga en caricias, no era pródiga porque le tocó muy duro, quedó viuda muy joven. Pero hay una cosa que uno siente y dice no puedo, y uno explota. Sí. Uno explota. Pero así es. Y cuando no explota, la explosión va para adentro. Y le da que uno fue lo que me úlcera. pasó a mí, exacto. Que a los 13 años tenía una úlcera duodenal. ¿A los 13 años? A los 13 años. Impresionante. Sí, a los 16 años estuve en la clínica de Marley 8 días porque la úlcera duodenal me iba a matar. Entonces era... La somatización, ¿no? Claro, es la somatización de la rabia, del deseo de libertad, del miedo también al castigo y a la coacción. Debo decir que para mí el internado fue como una especie de liberación de la casa. ¿Sí? O sea, contrario a lo que pudiéramos pensar, no es que tú hayas sentido, me castigaron y me metieron al internado y allá claro, no puedo yo hacer iba nada. como una paria al internado, ¿no? O sea, yo era una excluida en la sociedad, que me habían dicho, en el colegio me habían echado, como a ti, pero con 13 años. ¿Por qué? Chiquita. Porque estaba parada en el paradero con un montón de chicos que se me arrimaban, porque yo no sé por qué, yo era como esas velas que llegan todos los insectos así. ¿Todo el mundo Pero se la te luz, arrimaba? Pero un momentico, Sí. ya habla de los insectos, Sí. pero esas velas y esas Es la lámparas, luz. Es la luz. Es que yo es era, iluminada. yo creo que yo era muy líder cuando era chiquita, ¿sí? Y lo que sufrí fue un proceso de aplastamiento. De tu liderazgo. Claro, porque las monjas me trataron de aplastar Impresionante. y cuando llegué al internado y se dieron cuenta que yo era una persona con creatividad y sobre todo con capacidad de poner en duda las cosas, Ay, no. inmediatamente hubo unas monjas que me trataron de aplastar. Y yo sí llegué del internado otra vez bastante aplastada, la verdad es esa. O sea, disciplinada, como decían en Sí. esa época. O sea, te Ahora- metieron en el redil un poquito. Claro, me metieron en el redil y sobre todo me hicieron creer que yo estaba purgando una culpa muy terrible y que no la había acabado de expiar, digámoslo así, ¿no? Entonces ahí es cuando a los 15 años la úlcera se me vuelve un problema gigantesco. Y también cuando tomo la decisión de que voy a ser escritora y de que me voy a ir por el camino que yo quiera, porque mi papá me dijo unas palabras terribles. No quería, obviamente, que tú fueras escritora. Me dijo, con eso y 5 centavos no va a tener Ay, sí. para la buceta. Y aquí estamos. Aquí está. Y tiene Ahora para- más- y ahora más y adelante. ahora tiene más que para la buceta. Ahora ¿cierto? más Porque es adelante una vamos a gran hablar de escritora. plata, sí. Pero Piedra, yo quiero, usted habla en alguna de las novelas y de los yo's que uno tiene, y sobre todo del yo visible y del yo invisible. El yo invisible fue el que usted desnudó o ha desnudado a través de las novelas y a través de la poesía. Absolutamente sí. Es decir, yo encontré, tú dijiste tubo de escape, creo que dijiste ahora. Sí. Mi tubo de escape fue la literatura. Porque al principio, y lo cuento en La Mujer Incierta, yo verbalizaba todo lo que se me ocurría. Y mi mamá me decía, usted habla mucha bobada. Me dijo No eso se puede alguna decir vez. todo. Claro. Ahora que vamos a ir a un paseo con la familia, Cállate. por favor, sí, cállate. Y era más o menos lo que me decía. ¿Por qué Porque no se por qué calla. no te callas? Más o menos eso. Entonces, claro, yo rapidito en el internado empecé a escribir poemas, que era la manera de procesar Ujú. todo eso que en lo que yo estaba en contravía del mundo, ¿sí? Y
la poesía y la literatura tienen la ventaja de que permiten camuflar un montón de cosas. Se nota. Claro. Se No, nota aquí desde- estábamos, Desde el prestigio de la belleza, todo que eso. decíamos, en todos los libros hay un pedacito de piedad de lo que tú eres. Que es decir, imposible que no. de lo que tú eres. Pero a mí hay una frase de Doris Lessing que usted cita en El prestigio de la belleza, es ¿cuánta verdad contar? Ujú. Es una pregunta que usted se hace cuando tiene la página en blanco, bien sea para empezar una novela o para empezar un poema. ¿Hasta dónde llegar? Absolutamente. ¿Hasta dónde me desnudo? Claro, porque primero estoy en una sociedad muy violenta. O sea, no quiere decir que me van a amenazar de nada, sino que la capacidad de juzgarlo a uno y de discriminarlo incluso, pues puede llegar a ser, digamos, a herirnos. Claro. Y hoy con linchamiento virtual y cosas de esas Uy, puede pasar de sí, todo. el horror. ¿M? Pero además hay que cuidar un poco el entorno, Su familia. porque tampoco yo quiero morirme en soledad, porque me peleé con todos aquellos con los que me atreví a decir alguna cosa, ¿cierto? Y ha habido debates con la familia sobre los libros que tienen que ver con la familia. Tal vez el más duro y más fuerte es Lo que no tiene nombre, que tiene que ver con el suicidio de Daniel, que yo me lo pregunté al comenzar esta charla, pero me lo sigo preguntando, es cómo se sobrevive a la muerte de un hijo y al suicidio de un hijo. Bueno, voy a contestar desde la pregunta inicial. En mi familia amplia hay una especie de silencio profundo que yo he aceptado así. A mi papá y a mi mamá nunca les pareció que yo hiciera algo que tuviera mucha gracia, y no porque no me aprecien, sino porque era como, es natural, la educamos para hacer eso, ¿no? Y si le va bien es porque eso fue lo que nosotros hicimos, más o menos así. Es como, o sea, ellos son personas a los que el éxito no los deslumbra para nada, a mi papá y a mi mamá. Y con mis hermanos, con unos hablo un poquito más que otros, pero la tendencia es a que no sean muy expresivos alrededor de lo que yo hago. Hay silencios. Hay silencios, sobre todo con los últimos libros. Me Pues imagino. claro, y es que se tocan muchos Y- temas en donde hay mucha gente. Pero cuando yo decidí escribir Lo que no tiene nombre, dije, esto no le interesa sino a mi marido y a mis hijas. Aquí yo no me voy a poner a preguntar si puedo o no puedo o no. Mis hijas estaban muy temerosas, mi marido también, ¿sí? Pero al final, cuando ya lo tenía listo, les dije, bueno, nenas, les dije a mis hijas, léanse esto, y me dicen, entonces me dijeron, no somos capaces de leer. No somos capaces de leer, tenemos miedo de leer. Entonces les dije, bueno, entonces el libro saldrá como yo lo hice, sin que ustedes opinen. Yo voy a tratar de ser aquí lo más respetuosa con la memoria de Daniel y tal. Bueno, pero ya cuando lo había mandado a la editorial, se decidieron a leerlo. La primera que me escribió fue mi hija Camila, que estudió literatura también, y me desperté por la noche, fui a ir al baño y estaba el celular ahí, y vi la luz de que había un mensaje, y vi el mensaje de Camila que decía, mamá, escribiste un libro muy hermoso, me voy a la cama con Daniel más vivo que nunca. Y eso lo agradecí mucho. Mi hija Renata, que es más fría, después me escribió y me dijo, mamá, no era el quinto piso, sino el sexto, o al revés, ¿no? Me Las hizo como precisiones. las precisiones, pero bueno, no dijo no. Mi marido se bajó con el libro después de que estas niñas ya habían leído, se bajó a la cocina, yo vivo en un dúplex, y yo lo oía llorar. Entonces fue muy duro para mí. Cuando subió, entonces yo le dije, ¿qué pensaste? Me dijo, yo no habría escrito eso. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, que no sería capaz de contar estas cosas. Y yo le dije, pero bueno, está mal escrito, no es bonito, está, digamos, no le hace justicia a la memoria de Daniel. Me dijo, no, está muy bien. Y yo le dije, bueno, listo, eso es lo que yo necesito que me diga. Piedad, a mí fue una forma de tramitar el duelo, una forma de catarsis, entiendo.
Pero Leo, a mí, es que a mí yo digo que hay unas cosas de piedad que me conmueven y me hacen llorar. A mí en las herencias, el poema de usted dice, esta culpa zarza que arde y me quema y que no me concede saber cuál fue el pecado. Y en otra dice, pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día con tus ojos intactos resucites dentro de mí, para que no te me mueras doblemente, pido al dolor que sea mi alimento. Hay una sensación de que no, de que de pronto se le olvida y que usted necesita tener ese dolor de alguna forma adentro para que Daniel no se le vaya del todo. Sobre todo lo tuve durante mucho tiempo, esa sensación. La primera cosa terrible que pasó al respecto es que Daniel era el que contestaba el contestador automático. Uy. Y mi marido llegó y lo borró sin preguntarme y puso su voz. Y cuando yo oí que se había desaparecido esa voz, me dio un ataque de furia verdadero, ¿no? Dije, pero ¿cómo borraste eso? Era la voz de Daniel, era la voz de Daniel. Dijo, no, que porque la gente se va a impresionar cuando Daniel, no, hable. Bueno, él tenía su razón, pero a mí me dio mucha tristeza porque yo dije, algún día se me va a olvidar la voz de Daniel. No se me ha olvidado. Han pasado 13 años y yo todavía me acuerdo del tono de la voz de Daniel. Pero no sé si en algún momento se me vaya a olvidar, ¿sí? Entonces empecé a pensar y de ahí sale ese poema que fue uno de los primeros que escribí de ese libro que se llama Los Habitados. Pido al dolor que persevere, ¿sí? Pido al dolor que persevere, también porque uno tiene culpa de no estar triste. Porque lo que pasa con un duelo es que el duelo está ahí, pero tú te ríes con los amigos, Claro. ¿cierto? La primera vez, lo digo también, la primera vez que uno se ríe después de un duelo, hay una dosis de culpa muy grande, como que uno reacciona. A mí me pasó después de la muerte de mi hermano, era como en el primer momento que que fue a los varios días, es como, Yo no me puedo reír. es que no me puedo reír. Sí. ¿Por Es qué un poco será? sentir eso, ¿no? Sí, ¿por qué será que la culpa es la tradición, es la educación, es la religión, es la tradición judio-cristiana, que la culpa es la culpa de la primera culpa de Adán y de Eva, sobre todo, que es que la culpa es nuestra, sí, porque nos comimos la manzana, por decirlo gráficamente. Pero yo creo que la culpa atormenta a mucha gente, pero sí más a las mujeres que a los hombres. Pienso eso, ¿sí? Yo también creo, en múltiples sentidos, no solamente cuando hablamos de un duelo, por ejemplo, está allí presente de mil maneras, porque Sí. además yo creo que nos enseñaron a sentir culpa. Hay una cosa muy impresionante y es que en la labor de cuidado de los ancianos, por ejemplo, de los padres, los hijos no sienten ninguna culpa, los hombres. Y las mujeres estamos sintiendo permanentemente culpa. No he ido donde mi mamá, no he cuidado a no sé qué, Claro. yo tendría que hacer, ¿no? Pero los hombres nacieron como, mejor dicho, se criaron, porque no es que Sí. nacieron. Y como, Eso como no es con exhibidos, ellos. ¿no? Nosotros Como somos, exhibidos. nosotros somos Exhibidos. seis hermanos, 3 hombres, 3 mujeres que quedamos, mi hermano que murió, y las que nos encargamos de mi mamá somos las 3 mujeres. Claro, y nosotros básicamente las 2 mujeres somos las que asumimos eso. Claro, los otros hacen cositas. Sí. Colaboran, yo me Colaboran colaboro. entre comillas. Eso, colaboran. Piedad, Colabora. hablando de eso y de la culpa, usted, bueno, estamos acostumbrados a que en general son los hombres los que piden espacio, ¿no? Hay unos momentos en que piden espacio, se van o se separan parcialmente. Ah, sí. Usted hay un momento en que no resiste más y pide espacio y se va y deja a sus hijos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo vivió? ¿Sintió culpa? ¿La culparon? ¿La perdonaron? ¿Y cuántos años ¿Y tenían? Porque cuántos años tenía? Daniel estaba chiquito, ¿no? Sí, yo iba a cumplir 40 y llevaba casada desde los 20. Es que se casó muy joven y tuvimos hijos y hijas muy jóvenes. Yo también, yo quedé embarazada a los 20 estando en la universidad. Claro, lo mismo que yo Chiquitas, en la sí. universidad, porque, bueno, a ti ya te tocó otra época, pero en mi época muchas quedábamos embarazadas a esas edades, porque además había una cosa romántica alrededor del amor muy grande que trajo el hipismo,
Ujú. Y entonces por todos los lados estábamos como incitadas a hacer el amor libre y toda esta cosa, ¿sí? Pues el amor libre tenía sus Hacer consecuencias. amor y no Sí, la guerra, claro. sí. Sí, tenía sus consecuencias. Consecuencias O sea, con hacíamos el pañales, amor y con luego botas, venía la guerra. sí, sí. Luego venía la guerra. Entonces, yo empecé a asfixiarme. Yo empecé a asfixiarme. Mi marido era un hombre que estaba todo el tiempo trabajando, y yo con un trabajo de medio tiempo. Entonces, esto de que yo asumía la cuestión doméstica, el cuidado de los hijos. Mi hija Renata ya estaba grande y de pronto, o sea, tenía 20 años y creo que ya iba para la universidad. Y yo dije, ay, necesito irme. Pero pues no era como coger la maleta y abandonarlos. Cosa Porque, que han hecho algunas mujeres, hay que decir, y eso sí es la claro, condena sí, no. eterna. condena Sí, eterna. sí, pero la claro, paila ahí del lo infierno. sí, Pero exacto. ¿cómo tramitó ese escape, ese... Entonces, no, yo era también como una revancha que yo estaba tomando, porque yo, la rebeldía otra vez? ahí cuento en esto que yo le había dicho a mi marido este que yo me libro. quería ir a Sevilla, a donde estaba mi hermana, y él me había dicho que ahora no, imposible, dificilísimo, no sé qué, y cuando yo vi No que, me dejó. que no me dio la salida para una cosa que era de 2 meses, o un mes, o cualquier cosa, Pues me voy 6. dije, pues me voy. Pues Bien. me voy. Y le ¿Y qué? pregunté, ¿y ¿Y qué? qué? Bueno, el y qué ya está por verse, porque entonces le pregunté a una amiga qué posibilidades había en España, porque por eso fue la furia, porque yo toda la vida había querido vivir en España. Mis hermanos habían vivido en otros países, los otros 3, y yo no quería seguir estando aquí, ¿sí? Pero tenía un marido pues completamente buscando la seguridad, el equilibrio, el sueldo, no sé cómo, ¿sí? Y, y entonces yo me iba a quedar ahí para siempre. Entonces yo dije, la amiga me dijo, hay unas becas en el ISI, que es un Instituto de Cultura Iberoamericana. Y dije, ay, pues voy a intentarlo. Y la mandé. Y cuando me llaman y me dicen que sí, que me lo van. Buenísimo. Me asusté mucho. Claro. Porque ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque ahora ya decir no, gracias, ¿no? Sí. Entonces, Era pues, traicionarse también, ahí de cierta forma. anuncié eso, ¿no? Sí. Bueno, me gané esta beca, entonces me voy, niños. Me voy, pues no era mucho, era un semestre, lo que dura en la universidad unos cursos, ¿sí? Pero debo decir que sí fue muy duro estar allá, pensando que mi hijo Daniel de 7 años, él era el que me preocupaba. Porque estaba chiquito. Claro, Es que porque estaba mi chiquito. hija de 15 años estaba en el alboroto de la Ya no le paran a uno adolescencia. bolas. Sí, mi hija de 20, pues Menos. una mujer Ya, una hecha mujer y adulta. derecha. Sí. Y yo dije, pues allá entre todos, entre el papá, la hermana mayor, los abuelos que había por los dos lados, los dos abuelos, ¿cómo no van a cuidar a Daniel un ratico, no? Pero debo decir que me oprimía el corazón por la noche, sí, cuando pensaba en eso. Y sí, como la suerte de Daniel fue tan triste. Entonces eso siempre me pregunté qué habría hecho yo en él, ¿sí? Si en esos algo de meses. lo que yo hice tenía que ver con eso. Todavía me lo pregunto, pero ya me lo pregunto sin culpa, porque entonces lo que me digo es, hombre, era lo que yo tenía que hacer. O sea, hay niños a los que se le mueren el papá y la mamá en un accidente. Sí. Hay niños que son desplazados de la violencia. y no Hay sé niños qué. hijos de Hay feminicidios. niños huérfanos metidos en no sé dónde. No es no es culpa de los padres que los niños de pronto tengan traumas y no sé qué. Pero claro, dolor sí, debo decir que todavía a veces siento dolor cuando Usted pienso en dice eso. en alguna caótica expresión, no se encuentra y todas de las que me releí este fin de semana, usted dice, a las mujeres, a los hombres, a los padres los perdonan más fácilmente que a las madres. Absolutamente. Siempre. ¿Cómo fue? ¿La perdonaron, entre comillas? ¿La aceptaron o cuando usted llegó había cierta... Claro, pues por favor.
Claro. O sea, Esos hubo son- castigo. Claro, esos son castigos muy tácitos, ¿no? Sí. Porque es una agresividad pasiva. Esos son esos micromaltratos de los que se habla en el libro de qué hacer con estos pedazos, que ya le vamos a preguntar, porque Emilia, la protagonista de ese libro, es de nuestro target aquí también, Sí, menopáusica. pero debo decir que mi marido me ha perdonado muchas cosas. Usted no Chévere, ¿es un tipo chévere? así? ¿Ah? ¿Es un Tiene tipo que ser chévere? un tipo chévere. Es un tipo chévere, lleno de cosas malucas también, Pues como O sea, todos. como todos. como todos como los seres humanos. No todos los seres humanos. Sí, pero yo diría que, digamos, la parte racional de él lo hace orar con sentido de la justicia, pero la parte oscura, emocional. la parte emocional, Que es la que ¿cierto? tenemos todos. Traiciona y hace que haya unos pequeños cobros, ¿no? Ujú. De las cosas que no le han parecido bien. Claro, como ese viaje. Entonces, cuando llegaste, hubo allí pequeños cobros en la cotidianidad. Sí, claro. Y como, sí, bueno, como una idea del abandono. Ajá. Sí. ¿Y las hijas? ¿Cómo es esa relación con las hijas ya adultas? ¿También cobran mucho o no? Pues a veces las hijas somos fuertes con las mamás, a veces creo que sí, juzgamos yo creo mucho, que ¿no? las- Los hijos Claro. trapean con uno de vez en Yo cuando. yo creo que las hijas somos especialmente ¿Trapeadoras? duras con las madres. Yo creo que sí. Yo con mi mamá, siendo mi mamá la más maravillosa, de todas maneras le reprochaba cosas, ¿sí? Y como que uno dura mucho tiempo antes de entender quiénes son las mamás, ¿sí? Entonces, a mí sí creo que... No voy a decir mucho porque... Deje así, pero yo la deje saco así, de allí. pero- No, pero es que iba a la decir sacamos esto. del hueco, pero- Sí, Sí, pero hay una cosa, yo creo que ¿por qué está uno obligado a querer a la mamá y a los hijos? Porque sí, yo creo que uno tiene que tener licencias de golpe, pues no confesadas tal vez, de que uno quiere más a unos hijos que a otros, de que uno a veces a la mamá le provoca... ¿Por qué la culpa? La culpa, ¿por qué tengo que querer si uno finalmente no escoge a los hijos ni a los padres? Uno escoge a los amigos, ¿sí? Pero hay una presión a que uno tiene que querer siempre a la familia. Ay, yo no tengo culpas. Ay, bien, qué delicia. Denos la receta. Yo No tengo porque, culpas. no porque yo en determinado momento me di cuenta del daño tan horrible que me había hecho toda la vida la maldita culpa. Porque como tuve culpa de que tenía 13 años y me echaron, ¿cierto? Y luego entonces, como cuento ahí, era la culpa de dejarle una bebé a mi mamá. ¿sí? para ir a trabajar, que Para nos ir ha y pasado a luego todas. mi mamá me Sí. hacía ver que yo no era la mamá Perfecta. no, que yo era muy imperfecta, ¿sí? Y luego entonces, claro, también tenía culpa de que seguramente yo no estaba criando a esa niña como debía porque le sacaba mucho tiempo para estudiar y todo eso. Entonces, pero eso me iba lacerando y me iba volviendo nada, que es lo que cuento yo ahí. Y de lo que me di cuenta cuando escribí este libro era del peso tan horrible de la culpa y de cómo yo no podía manejar todo el tiempo y cómo fue difícil eso. Usted dice que ya no tiene culpas. Denos el secreto, ¿cómo las exorcizó? Porque yo estoy plagada. ¿Sí? Sí. Yo tendré pequeñas culpas, digamos, que no fui el día que tocaba o no llamé, se me olvidó el cumpleaños de alguien, no sé, como esas pequeñas culpas que todos tenemos, Sí, ¿no? pero esa que carga uno como el No, peso pero del esa mundo sobre los gigante, hombros, Esa del ¿no? bacalao. Sí, el bacalao. ¿Cómo la exorcizó? ¿Escribiendo? Esa es una buena fórmula. Yo creo, porque Sí. es que yo he estado sumergida en la lectura y en la escritura en años y eso es una manera de procesar extraordinaria. Es que es eso, porque uno ve los libros de Piedad y está procesado todo eso. Y por eso quiero llegar al libro de qué hacer con estos pedazos, Es que es maravilloso. muy recomendable porque además la protagonista, Emilia, es de este target de menopáusicas y que es una mujer en la sesentañez, es un poco más joven que Piedad, ¿no? Sí. En la sesentañez. ¿Se respira? Y comienza como a desmoronarse el mundo por el cuento de que se va a remodelar una cocina, es decir, por las cosas de la Más cotidianidad, que es lo que a mí me parece emocionante de este libro, que es cómo tú logras mostrar cómo no es que sean las grandes catástrofes que pueden pasar, es Y decir, que a ya ti le te pasó pasó, una gran sí. catástrofe que es el suicidio de un hijo, pero es que las pequeñas cosas de la vida cotidiana se pueden convertir también en la gran catástrofe de una vida y Sí, descubrirlo así es. en la sesentañez y decir como que
no me vamos nada de esto. o sea, No todo- sé, es impresionante pues, lo que se logra en pero este es eso, libro. ¿no? Remodelar una cocina se convierte en el gatillo que dispara toda una reflexión sobre las relaciones familiares, la relación con el marido, el matrimonio, las hijas, etcétera. Todo. Porque yo creo que es que el peso de la cotidianidad es muy tremendo para mujeres muy activas como nosotros que estamos en varios territorios. Porque la mujer que está en la casa tratando de controlar todo lo de la casa y no le interesa nada más, pues nada, ella está haciendo su tarea divinamente, ¿no? Pero cuando nosotros salimos de las casas y de alguna manera eso hace parte del desmoronamiento, ¿no? Creo yo. Sí. Pues porque somos mujeres críticas y que miramos las cosas con distancia, ¿no? Lo que quiero decir es que hay mujeres que todavía no tienen esa distancia y que creen natural. Ayer me encontré... ¿Todavía usted cree que hay mujeres de eso? Sí, ayer me encontré con una. Pero digamos, de nuestra generación, las nuevas, digamos, generaciones más jóvenes, mujeres de Una 40. mujer de carácter popular ayer, Ujú. ¿sí? Que me dijo, es que estoy agotada porque llegaron mis 11 hermanos, de los cuales son 8 hombres, Y no me y a los mí mamo. me tocó servirles durante Todo. toda la semana. ¿Sí? Anda cáscara. Una muchacha, pues, de origen campesino. Entonces, claro que hay. Eso sigue pasando un montón. Claro que hay. Un montón. Entonces me dijo, No, sobre estoy todo, agotada. Claro, sobre todo diría yo que tiene que ver un poco con la educación, ¿no? Y un poco con la dependencia económica también, porque es más fácil ser rebelde y, digamos, tumbar la cerca y buscar nuevos potreros cuando uno es autosuficiente o cuando hay, no sé, pero para la mujer dependiente. Es Pero, más por ejemplo, difícil este caso romper. que es una mujer que trabaja en un almacén y que tiene Sí. seguramente una entrada decente, ¿sí? Era como el mandato atávico Sí, sí, de que sí. llegaron los hombres y las mujeres Le sirven. estamos atendiendo. Los tiene que atender. Sí, sí, sí. claro, Y eso brutal. pasa mucho. Y además, yo recuerdo, a mí me formaron, que también yo creo que formo parte de la generación bisagra, a pesar de la diferencia de años, pero sí mucho esa cultura de estamos al servicio de los hombres y ciertas cosas, ¿no? Como cierre las piernas, como siéntese bien, como pórtese bien, como sea juiciosa, como, ¿no? Sobre Como todo, todo eso. A nosotros nos tocó No, en sobre todo serio. el de cierre las piernas. Cierre las piernas, pero bueno, Como otras cosas. les voy a Tiene la tendencia a tenerlas abiertas. Sí, les voy a contar algo y es que en el último episodio que grabamos aquí de Menopáusicas, cuando nos tomaron la foto, yo me senté, como estoy sentada en este, yo me siento con las piernas abiertas. Y yo vi la foto y lo primero que vi fue mis piernas abiertas y dije, ay, debí cerrar las piernas. Pues no, pero es una cosa inconsciente que me jala a que la foto se ve mal si yo salgo con las piernas abiertas, o sea, porque los tipos se pueden sentar así, pero las mujeres no. Pero bueno, yo quería ir a Emilia, porque de la mano de Emilia quiero preguntarle a Piedad, no hemos hablado de envejecimiento de menopausia, que Ahora es uno vamos de los para allá. temas, y es, ¿a ti cómo te llegó la menopausia? ¿Cómo la has tramitado la vejez? ¿Cómo ha sido este tránsito? Un poco como Bueno, a lo Emilia, que primero se le que desmoronan quiero cosas decir o no. es que primero me llegó la menstruación muy niña, de 12 años. Creo que eso tiene como una Claro. correlación. Sí. ¿no? Con la, sí. 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 Entonces, y todo eso como era como en secreto, y que eso no se hablaba y bueno. Los en fin. silencios, otra Sí, vez. Uno eso se pasaba sí, la toalla sí, y se llega exacto. por debajo de la mesa. Claro, eso no se puede ver y no sé qué. Y no se Bueno. puede hablar. Y me llegó la menstruación, la menopausia relativamente joven, como a los 46, 47 Muy años, joven, ¿no? joven, Sí, joven. eso es joven. Pero es que a mí nunca me ha asustado el envejecimiento. Esa es una superventaja. Sí, ahora me estoy dando cuenta que tiene sus inconvenientes. Pero también sus cosas buenas, ¿o no? Pero- Emilia dice que envejecer es renunciar, dejar atrás, desinteresarse. sí. Pero usted el desinterés no se le nota. No, yo no me... No, pero sí se han desinteresado de mí. Esa es una de las preocupaciones de las menopáusicas. Claro, que obvio. sientan, será que ya no soy deseable, ya no me van a mirar. Estoy que muy ya no- vieja, que estoy muy que ya fea, no estoy muy ya no tal. me lo van a pedir. Digo, si tiene uno, por ahí está el de la belleza, el prestigio de la belleza, pues cuando va llegando la edad, no sé si ese peso se siente más. Pero bueno, te interrumpimos porque tú nos ibas a decir que no tenías miedo al envejecimiento, lo cual es una ventaja Como- grande. No, porque siempre me vi muy joven. Entonces como que pensé que eso era eternamente así. Pero sí me llegaron las mortificaciones físicas.
toda la cosa de esta cosa llena de agua aquí en la universidad y esto así, ¿no? Pero yo me decidí a la terapia hormonal a pesar de todas las amenazas de que eso podía ser aterrador, pero estuve con una médica que me sometió, digamos, a esta cosa que yo agradecí mucho porque me quitó los padecimientos y yo creo que tuve una segunda juventud extraordinaria durante un tiempo. Chévere. Porque eso como que, no sé, la piel volvió a revivir y yo creo que las terapias hormonales son buenas, bien manejadas. Claro, y que sea un ¿cierto? médico, una Y médica lo quien hice acompañe. por el tiempo hasta que me dijeron ya no más. Ya no más. Ese Te ya no damos, más, te damos de sí alta. es más duro. Ya no las necesitas. Ya no más, ya no las necesitas. Sí, pero yo debo decir que en general, claro, lo que digo, la vejez va trayendo unas cosas increíbles que uno no se imaginaba. Como por ejemplo, yo nunca me imaginé que me dieran las arruguitas estas aquí que me parecen aterradoras. El Y pergamino. ya las tengo. Sí. Pero De algo pronto me bueno, las vi. algo bueno también, con los años. Uy, sí, mucho. Primero que todo, por ejemplo, jubilarse. Eso me parece maravilloso. Y no tener, yo amé la universidad, amé mis estudiantes, pero no tener que desplazarme, corregir que era la tarea más horrible. Ser maestra tiene unas cosas duras. Salir lloviendo para la universidad, ¿no? A las 2 de la tarde con todos los estudiantes así y tener que despertarlos. Sí, ¿no? esa clase de las 2 de la No. tarde era terrible. No, sí, claro, yo dictaba taller de 2 a 5, me acuerdo. Ya cuando me jubilé me quedé en la universidad y de pronto empecé a ver que pusieron el pico y placa, que yo no podía sacar el carro, que me demoraba no sé cuánto pidiendo el taxi a la 1 de la tarde porque en Bogotá no hay taxis, ¿sí? Que sufría porque iba a llegar tarde. Y de pronto dije, ay, no, no más, ¿por qué? Quiero mi casa, quiero mi té después del almuerzo, quiero una pequeña siesta, quiero poner mi música divina, Quiero mis tiempos. ponerme a leer, ponerme a Me escribir. quiero yo. Sí, sí, sí. Sí, me quiero yo. Y yo creo que muchas mujeres, y me imagino que hombres también, disfrutan de eso porque estamos activos de otra manera. Lo que pasa es que lo terrible es sentirse como inútil. Como que ya no hacemos nada y que hoy qué voy a hacer. y que Descargadas tengo del un día así. inventario, no nos dejamos descargar del inventario. No. Y es que el oficio de escritor también tiene esa cosa hermosa. Claro, porque tú No vas a tiene seguir tiempos. escribiendo, o sea, no me imagino que esté en tu horizonte ni cercano No, ni lejano. ahorita- Me jubilé y no escribo más. No, ahorita después de esto dije, no escribo más. ¿De verdad? Después de La Mujer Incierta, No, un minuto les cuento. No escribo más. Solo voy a terminar un libro de poemas. Dije que tengo listo hace 12 años. Estoy con ese libro de poemas. Pero como se me iban ocurriendo libros, pues no, el libro de poemas no progresaba. Entonces dije, ahora voy a terminar ese. Y de pronto, no sé qué detonante chiquito viene y me dice, no, ahora tienes que escribir una novela con esta historia. Es decir, es que uno puede leer así un parrafito Sí. y de pronto, ¡pucha! Tan. Ahí esta está. es. ¿Qué- Y qué- me ha empezado a dar una pulsión. Y ahora entonces solo estoy leyendo sobre ese tema y todo porque quiero. Entonces sí y quiero. obvio que no nos vas a anticipar nada. No. Pero es novela. Sí, pero es novela, chévere. Una curiosidad. Si usted ve la frase y dice, ¿qué hace que dice, de aquí me sale un poema o un libro de poemas o de aquí me sale una novela? Ah, no, eso sí es Es clarísimo, definitísimo. clarísimo. Claro. No, voy a adelantar un poquito. Es una novela de amor. Divina. Que yo no he escrito una novela de amor. Pero Divina. yo quiero hablarle del matrimonio y del amor porque... Oiga, ¿un matrimonio de cuántos años? 50 y algo. Uy, Hágame el no, favor. eso es una carrera de Yo me he resistencia. sorprendido aquí con mujeres que están casadas 28 o 30 años y he dicho, ¿cómo han hecho? Yo, Pero ¿por qué? 50 y pico. Porque, Yo tampoco sé cómo he hecho. a ver, porque mi pregunta es, ¿el amor acaba como la canción de Rocío Jurado o el amor se modifica, se modula o finalmente se resigna? Usted dice que el matrimonio, que la vida en pareja es agotadora, dice Emilia, en qué hacer con estos pedazos, que es la negociación permanente, la lucha por el territorio, la obligación de complacer
La rendición. Sí. Así considero el matrimonio. ¿Es la rendición? ¿Y qué dice su marido? Pues yo creo que piensa lo mismo. O sea que Sí, o sea, yo la verdad creo que el amor, yo creo en contravía de todo lo que se dice contemporáneamente, que el amor, esa palabra extraordinaria, Que dice es todo y para no dice nada. el enamoramiento. Es decir, que el amor es el enamoramiento, el amor literario, el que le ha El que interesado inspira siempre tanta a la cosa. literatura, Y al el que cine la y a todo. poesía y todo eso, sí. Entonces, es esa cosa loca de que te enamoras de uno y no se sabe por qué. no es el paréntesis de la racionalidad. Exactamente, es una enfermedad que te llega. Es una enfermedad que te llega y de la que uno no quiere curarse. Claro. Y esta novela Dice, tiene que ver ojalá con me eso. dure. Es decir, es como claro. como un regreso al romanticismo. Sí, hay, ¿O una, no hist- necesariamente? hay un libro muy lindo de Vivian Gornick que se llama El fin de la novela de amor. Y ella hace todo un tránsito de las novelas desde el siglo XIX, Sí. pasando por las del XX, y termina en Jane Smiley, que es una escritora norteamericana, que ya habla de esa otra cosa que es la convivencia Ujú. en un matrimonio con eso que llaman amor. Que en realidad eso es una amistad profunda y una complicidad en un montón de cosas y es lo que permite la convivencia. En el caso de una persona como yo que se ha casado a los 20 años con otro niño que tenía 21, ¿no? Sí. Entonces lo que pasa Llevan- es que se crean unos lazos muy brutales de complicidad y de conocimiento, pero también de desconocimiento y eso me ha extrañado siempre mucho. De Ay, cómo- ahondemos acaba de ahí, conocer. ahondemos ahí. Sí, ahondemos 50, ahí. 50 años y todavía hay desconocimiento del otro. Claro, absolutamente. Y porque los seres humanos van evolucionando y porque las condiciones cada vez son distintas, entonces tú a veces te interrogas sobre de verdad ese que siente, hasta qué punto lo exaspero, ¿sí? ¿Hasta qué punto me exaspera? Bueno, eso lo tengo claro. Sí. Y sabes perfectamente qué te exaspera. Pero Claro. mantener el matrimonio 50 años y más es una decisión racional, quiero estar aquí, o es qué, es una necesidad, es qué. Eso tiene que haber detrás una decisión, porque tú evalúas cosas, ¿cierto? Sí, eso espero, sí, tú sí. haces La unas lista de- evaluaciones. de pros y En donde tú de pronto te claro. preguntas, ¿será que llegamos hasta aquí nomás? Claro, te lo debes haber Pero- preguntado y él también. Claro, pero muchas veces uno dice, pues yo lo he hecho, porque he hecho pausas en mi matrimonio. Ah, pero eso está interesante. La pausa que refresca. Ah, pero Sí, eso las está, pausas que refrescan. eso está interesante. Pero entonces cuando uno se va para la pausa no sabe cuánto va a durar la pausa. Pero lo que digo es que, bueno, eso se llaman los apegos. ¿Y él ha hecho Hay pausas? distintos no ha hecho pausas. Ah, usted es la que las hace. A diferencia en general, ¿no? Yo he hecho 2 pausitas. Pausitas de cuánto Pero, tiempo. y bueno, y eso ayuda, refresca. Claro, es que uno necesita distancia y necesita soledad y necesita un poquito como de probar que esa última cosa que tú dijiste, ¿no? Que es tú como- dijiste, dice, No. a veces la vida en pareja es agotadora, dice Emilia. La negociación permanente, La la negociación lucha, es fatal. sí, la lucha por el territorio, También. la obligación de complacer. Y yo dije, La obligación Sí, de de complacer. Esa obligación de complacer. La Yo creo que es resignación. lo más duro Sí. del matrimonio. Es decir, tú quieres ir hoy al cumpleaños donde va a haber 60 personas No, no de tu quiero. familia. "Ay, ¿Sí? qué pereza". Entonces, sí, yo he conquistado unas libertades así a punta de rebeldía. No me provoca No y ya. quiero eso. Es que yo Sí, creo que a pesar de que sea, dijéramos, Pero claro, casi que hay- entre comillas es la hay obligación, es que malestar. es una reunión familiar, es que te corresponde, es que tienes que estar, es que sí, es Pero- que van a estar todos y tú no. Sí, y yo digo, no, a una reunión de 50 personas en una finca, no voy ni muerta. no quiero. Yo creo que A una parte- fiesta de disfraces, jamás. A un crucero, No, nunca. ay, yo estoy en lo del crucero también Karaoke y en lo de ni disfraces muerta. tampoco. Pero la Exacto. pregunta es, en el fondo, el secreto no es como suscribir un tratado de límites. Eso nunca funcionó. No, no.
Eso no es como los países, y es que en los países Tampoco funciona. Yo acabo de venir en Bosnia y Herzegovina, donde hay 3 presidentes, cada uno, un bosnio, un serbio y un croata, y cada uno 8 meses, y pues el país es un desastre, porque ¿cómo va a ser eso así? Pues no hay una dirección. Entonces, esto de firmar los tratados no, porque es que, como yo digo, las circunstancias van cambiando. Sí, y las personas. Y es que ahora yo ya no quiero más eso. Y Ahora ya no lo me hicimos exigen todo el más tiempo. eso. Lo hicimos Sí. todo el tiempo, pero ya no quiero. y la teoría es que las personas no cambian y las personas sí cambian. ¿O no? Hay Yo gente sí que no creo. cambia nunca. Bueno, pero sí, hay gente que no cambia nunca, pero hay gente que sí cambia. Usted ha cambiado, su marido ha Yo cambiado. creo una Yolanda ha persona en cambiado, yo he completa cambiado. transformación, en permanente transformación. Pues porque qué tal que Se no? reinventa cada día. Cada obra es una reinvención. Pues sí, por ejemplo, me toca no repetirme, porque lo peor que le puede pasar a un escritor es empezar a repetir. Por eso me gustan los escritores que no tienen estilos tan sumamente contundentes. Yo creo que, por ejemplo, para García Márquez era muy difícil tener que permanecer en el realismo mágico hasta el final. Hasta el final. Porque ya le habían dicho que lo más extraordinario que había hecho No, era el y eso es lo que a mí me realismo gusta también, los 2 últimos libros de Piedad, el de qué hacer con estos pedazos y La mujer incierta, muy distintos, además porque La mujer incierta es muy autobiográfico, necesitaríamos de verdad pues una hora entera para hablar de La mujer incierta y además cómo me pasó a mí, cómo nos vemos ahí reflejadas las ¿Qué mujeres. tal en qué hacer con estos pedazos? También, pero digo en este porque hay un montón de pequeñas historias, entre comillas, de la vida de Piedad que son muy impresionantes, pero yo no quiero que Piedad se nos vaya de esta mesa y Federico, que es el que se encarga de decirnos no hablen más, o sea, Federico nos manda a callar, aquí. Dejo ¿Por constancia. qué no te callas? Nos manda a callar. Ya me está haciendo ojitos. Entonces, no quiero que Piedad se vaya sin contarnos lo que le está pasando con consecuencias del COVID, porque lo estábamos hablando antes de empezar esta conversación, el gusto y el olfato alterado, ¿cómo es eso? ¿Y cómo vivió eso? Sí, bueno, pero voy a decir una cosa chiquitica. La mujer incierta, yo confieso que todo me pertenece, pero las novelas, allá que cada uno especule. Saque su- No, claro, hay un pedacito de Piedad en cada una, pero hay personajes armados que Sí, tienen claro. una vida propia Y y que unas en cierta características medida no propias. no soy yo, claro. Esto es Piedad. Eso sí. Pero Pero es me muy sorprende el título. impresionante todo lo que pasa aquí. Sí, pero usted lo titula La mujer incierta y a mí me parece a lo largo de esta entrevista que usted es una mujer llena de certezas, no hay incertidumbres, ¿no? No, tengo algunas certezas, pero digamos que el enemigo es interno. Uno nunca sabe cómo Está va a lleno de reaccionar, demonios. cómo va a reaccionar frente a la enfermedad, frente a la muerte. Yo tengo mis papás, no sé cómo será el dolor de la orfandad. O sea, todas esas cosas son incertidumbre. Y frente a la literatura soy una mujer incierta. Siempre estoy pensando, esto sí funciona así. De pronto voy a fracasar con este libro, pues porque de pronto hasta voy a hacer el oso o algo así, ¿no? Pero bueno, voy a ir a lo del COVID. En todo caso, no se hizo el oso aquí. Es Sí, impresionante, ninguna. en ninguna. Pero este libro a mí me ha tocado de verdad el alma, por muchas cosas que cuenta Piedad, que las vivimos muchas Yo le- mujeres. yo le escribí y, a ella. Y Piedad lo contó, Sí, eso que sí, uno sí, siente por sí. dentro, lo pudo contar, es muy Yo le impresionante. escribí a ella y decía, estoy tramada con la novela porque es que me toca en tantas cosas, porque es que, digamos, vivimos como épocas tan similares, obviamente como con expresiones distintas, porque pues ella tiene un montón de novelas y de poesía no tengo ni una, pero sí vivimos como todas la generación bisagra, el pasar del silencio, de la no sé qué, a la explosión y de lograr uno encontrar A la búsqueda de la libertad. sí, su propia voz. Y de la libertad dentro de la no libertad que es el matrimonio también. Es eso, ¿no? Sí. Que son muchas contradicciones, digamos, ¿no? Sí, es cierto. Sí. El COVID. Ahora sí el COVID. Bueno, lo del COVID, no, bueno, yo escribí este libro, me devuelvo para que las mujeres, no para contar mi vida, para que otras mujeres, al leerme a mí, reflexionen sus propias vidas, porque para eso es la literatura, no para que uno, pues, se desahogue contando las cosas de uno, eso no Y de tiene alguna forma ningún menopáusica sentido. sí que es para lo mismo. Es para lo Exacto, mismo, es es para lo exactamente para mismo, lo mismo. exacto. Ajá. Bueno, sobre el COVID es que yo lo que creo es que no sabemos mucho sobre el COVID, que hay un montón de cosas muy impresionantes como la que me está pasando a mí. Lo que me está pasando a mí lo descubrí primero por internet porque empezó a olerme el mundo asquerosamente y pensé que era mi casa. Y cuando fui a la casa de una amiga, También.
me olía igual, entonces descubrí que era una cosa mía. Entonces me fui al computador y descubrí que hay una cosa que se llama olores fantasmas y Oliver Sacks lo llama alucinaciones olfativas. Pero ya cuando fui donde el médico, bueno, eso comenzó con el olfato y siguió con el gusto. Ay, De manera horror. que yo llevo 2 meses en que todo me huele mal y me produce náuseas y me produce, por supuesto, una descomposición y un mal genio terrible. ¿Sí? Pero lo peor es los alimentos, entonces no he podido volver a comer carne porque no la resisto, ni pescado, ni guisos. Entonces estoy haciendo un diario de los descubrimientos que hago, pues para hacerme la vida un poco más llevadera. El médico me explicó, no es mental, eso es una desconexión neurológica entre esto y el aparato respiratorio y el gusto, el sentido del gusto, y lo que hay que hacer, según los médicos que están tanteando, porque no saben, es reformatear el cerebro. Entonces yo tengo que hacer cosas como oler unas esencias que mi médico, que es divino, que se llama Hugo Caballero, ¿sí? Me está haciendo, por ejemplo, huelo la canela y me imagino que tengo la canela en la mano, ¿sí? Y hago estos ejercicios diarios. Para volverle a decir a tu cerebro, a Para esto volver a huele la decirle, canela. Sí, pero hay veces que me desmoralizo mucho porque realmente no he visto grandes avances. Yo creo que he mejorado en un 10 o en un 20% en 2 meses y me han quitado uno de los placeres que yo más amo, que es el placer de la comida, porque yo amo la comida, sí. Amo no comer, sino la comida, ¿no? Es decir, amo muchas cosas de la comida. Me quedan 3 o 4 cosas que puedo comer tranquilamente y que si me entrego a ellas dentro de un año, cuando venga este programa, nadie me va a reconocer. Porque puedes comer son pancito. solamente Solo harinas. carbohidratos. Sí, Caramba. exactamente. Entonces claro, tengo que tener conciencia de que no me puedo desnutrir, Claro. de que no puedo volverme diabética, de que, en fin. Entonces, me parece importante contarlo porque yo creo que puede haber gente, eso Mucha. es una fracción pequeña de los que han tenido long COVID, ¿sí? En el mundo creo que eso no es demasiada gente, son 6 millones o algo. Sí, pero son leí. 6 millones de personas Sí. que están sufriendo. Pero el con COVID, ustedes. claro, puede ser dijéramos en esa consecuencia, pero el COVID largo tiene muchas. Yo he conocido personas, por ejemplo, con el tema de la niebla mental, de la desconexión, que pueden perder, no solamente que se les va la paloma, sino que pierden 24 horas o 48 horas de su vida y no Lagunazo. lo recuerdan. O sea, se quedan absolutamente enlagunadas. Entonces se desconectan completamente o tienen dificultades para procesar el pensamiento en términos de no poder escribir físicamente. Yo he conocido un caso cercano, pero lo del olfato, claro, era uno de los síntomas del COVID. Y las consecuencias del COVID en el olfato están quedando. A mí me quedó una consecuencia. Yo sufrí de hiperosmia. Bueno, no era sufrimiento, pero sí olía mucho. A mí los aromas me molestaban. Nunca pude utilizar perfume por eso. Tenía dificultades en utilizar O sea, perfume toda porque la olía vida. mucho. Toda la vida. Yo nací así. Es que eso es lo que hace Pero- el COVID, como que potencia unas cosas. Claro, pero con el COVID se me fue el olfato, como le pasaba a muchas personas durante los días de COVID, pero cuando volvió completamente disminuido. Hay un montón Sí. de olores que no percibo. No lo tengo desaparecido, pero hay un montón de olores que no percibo. Héctor Abad Ah, sí. me contó que lleva 3 años sin olfato de ninguna índole y anda muy triste y muy abatido. Claro. Porque uno cree que oler es una cosa súper Hay memorias secundaria. olfativas, por ejemplo. Claro. La infancia que le huele a uno. A mí me Claro. huele a plancha con la cosa Claro. húmeda. Le huele a uno a pan caliente. El olor al pan caliente, Claro, el al olor... chocolate al caliente. chocolate caliente. Es decir, la memoria ¿Y olfativa. qué tal con las relaciones amorosas? O sea, Es importantísimo. hay un montón de cosas de la loción del otro, Sí. o no sé, Sí, como ese sí, tipo de cosas. sí. claro. O sea, hay cosas muy afectivas, o la loción que usaba el papá. Claro. De hecho, las nostalgias, muchas de ellas están asociadas Al olfato. a los olores, Claro. a los aromas de Sí. infancia, los aromas de adolescencia. El olor a tierra mojada me pasó en estos Ay, días, después que de yo era la después lluvia, de sí. toda esa sequía empezó a llover y yo no lo trataba olía.
como de sentir, me demoré mucho tiempo en sentir un pequeñito por allá en el fondo. No, y cómo ok. cambia, la por tierra ejemplo, mojada. cuando Por uno lo que baja no cuando lo uno baja de tienes Bogotá a bien. tierra Sí. caliente, uno empieza a sentir el cambio de los olores. Claro. El olor de la tierra La caliente leña, el es humo. distinto. Y el sabor me parece tremendo. Claro, entonces tremendo. cuando a ti el champú te huele asqueroso, el ¿Cómo champú se- que tienes en qué la hace? cabeza, ¿Cómo se cuando la crema de dientes Dientes. te provoca vomitar, entonces digo que es una de las cosas más difíciles que me ha tocado afrontar en la vida, porque hay veces que me dan ganas de llorar. Claro, Me voy a un restaurante, busco la lista y digo, y no estoy buscando qué quiero comer, sino lo ¿Qué que puedo? menos daño me va a hacer Lo que puedas procesar. Y psicológicamente. eso es la Tremendo. vida diaria, es que verdad, el champú, la crema de dientes, eso es la vida diaria, entonces es una vida diaria que sí yo creo que uno entiende que la desmoraliza y que le den ganas de llorar. Total. Hablamos de plata, doña María Elvira. Hablemos de plata. Hablemos de plata, que es el cierre de este programa, y yo dejé el tema ahí como en stand-by, porque dije, esta es para la sección en la que hablamos de plata. Y es que a Piedad, pues el papá le dijo que, ¿cómo era la frase? 5 centavos Y que eso no, que eso la literatura que la no daba. literatura no. Se puede vivir de la literatura bien, tranquila, no es Pero difícil. teniendo otro oficio. Ya, La docencia. ya a estas alturas yo no sé porque yo tengo una pensión y lo ¿Y que me decente? llega de las ¿Y regalías. decente? No, pues más o menos, ¿no? Sí. Digo, no tiene equivalencia con el esfuerzo que hice durante tantos No, ni años, pero equivalencia bueno. con las pensiones de los magistrados y los congresistas, pero bueno. Eh, pero yo creo que lo primero que hay que advertirle a alguien que quiera ser escritor es, olvídate, tienes que tener un segundo trabajo, que ojalá sea el mejor, que no sea un trabajo burocrático que te toque ir Que a una riña. oficina de Sí, 8 de la sí, mañana sí. a 6 de la tarde, no. Por eso la docencia es muy bonita, porque tú te vas alimentando de lo mismo que necesitas para crear. Yo no Y pude para con la mí docencia. fue muy lindo. Yo Pero no claro, pude. hay gente que ¿Y cómo detesta la administra vida. sus ahorritos? Como decíamos el otro día con Yolanda, uno que hace con los ahorros, se los chupa y se los goza, No, o los ahorra y los no, yo administra. soy de las que, ok, ya trabajé toda la vida. Sí. Me gustó este suéter lleno Que está de divino, estrellitas, además. No, yo me lo compro. me lo compro. Ni más faltaba que no. Yo no soy de las que ahorro para que cuando tenga 150 me puedan comprar los pañales con tranquilidad. O sea, Allá- ya trabajé, ya ahorré, ahora me doy Claro, gusto. Y en el matrimonio, Tengo 2 hijas y bueno, ya está. y un marido que también trabajó. por eso, y cada niño con su boleta en el matrimonio, o tienen una bolsa común, o la administran, o cada uno, o cómo es eso, porque el otro día hemos es tenido que- mujeres que dicen, no, eso sí que lo pague todo el otro, Ah, no, yo administro. No, tenemos- es que yo hice una cosa que fue un gran error. Que es que para sentirme independiente le dije, tú con tu plata y yo con la mía, teníamos 20. Entonces, él con su plata podía Que tenía hacer un mejor montón de trabajo que el suyo. cosas. Claro, como que ganaba 7 veces más que yo. Y yo en la Universidad de los Andes, que en ese tiempo pagaban miserablemente, me acuerdo que mi primer sueldo me sirvió para cambiarle 4 llantas a un Simca que tenía viejito, ¿sí? O sea, se me fue todo en las benditas mí- 4 ¿Y llantas. cuánto era el sueldo? Mi primer sueldo fue de monitora de español y me pagaban 500 pesos el semestre. El mío fue como de 4.500, Así mi era, primer sueldo, así 4.500. era. Entonces, nada, quedamos sometidos a ese régimen Inequitativo. diferencial. Y los Diferencial, gastos de la pero casa. claro que los gastos, he de decir que la mayoría los asume mi marido, Es ¿sí? lo que yo Pero quiero. yo tengo una gran biblioteca que he hecho yo, Sí. una cosa llena, o sea, todas las cosas lindas en los viajes las compro yo. Yo digo que aporto como ¿La esa- estética? sí, esa cosa estética, si me antojo de no sé cuántas cosas de comida que ahora no, pero entonces yo voy y las compro todas sin ningún remordimiento. O sea, yo creo que he hecho ese aporte y también he tenido un hombre generoso en ese sentido. Qué bueno. ¿Sí? Que he aprendido a ser generoso, pues porque al principio las cosas son difíciles en un matrimonio de 22, de un tipo de 22 años y una de 21, ¿sí? Con muy apretados los dos, ¿sí? Pero ya cuando, digamos, hubo una holgura económica, él ha asumido muy generosamente muchas cosas. Aprovecho aquí para darle las gracias. ¿Cómo se llama el marido?
¿Cómo se Mi llama? marido se llama Rafael. Bueno, Rafael. Tenemos 2 Rafaeles en este Sí, proceso. sí, en este Tenemos proceso por otro acá. Rafa bacán por ahí también. Bacán, sí. Sí. Piedad Bonet, escritora, maestra, una mujer de la que aprendemos mucho a través de sus palabras y de verdad que ha sido un gusto tenerte acá, Piedad. Ojalá volvamos, de gracias, verdad, que hay mucho Joana. tema, muy rico. Bueno, cuando aparezca mi novela de amor, Sí, ay, Venimos buenísimo, otra vez. buenísimo. nos volvemos Y nos a ver. palpita el corazón. Si es que yo estoy para entonces viva o, no o chupando gladiolos, no sé. ¿Se puede enamorar una mujer después de los 70, los 80? Ay, yo creo que sí. Pero quién sabe las consecuencias, cuáles serán. No, eso no para cuidar y poner pañales y todo. Ay, no, qué pereza. María, no digas no. No, pero No es, sabes. que el mercado del usado mío No digas es no. todo prostático, es todo. Sí. ¿Y quién no, dice? Qué Bueno, pereza. No, yo digamos, yo creo que ¿Y yo por no qué califico. no? Uno menor. Sí, ¿Quién le va a parar claro. uno bolas, un chino? a Ah, uno con nunca esa se sabe. edad? Nunca Hagamos se una sabe. encuesta. Yo ahí les dejo la pregunta, que vayan opinando. ¿Quién se apunta? Uno de No 40. tiene que ser de 20, pero puede No, ser de 50. A ver, ¿quién se Claro. apunta? No, eso nadie se apunta con uno. María Elvira Samper está sin novio. Estoy en el Ahí les mercado dejo. usado. Ahí les dejo. Piedad Bonet, gracias por estar en Menopáusica. Así que no. ahí les dejo el dato. María Elvira Samper está sin novio. Este episodio tuvo el patrocinio del Banco Popular. El banco que acompaña y respalda a la generación que lo merece todo.